Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al experto en Derecho Constitucional y Administrativo, el doctor Olivo Rodríguez Huertas. Muchísimas gracias por el honor. Gracias, Federico. Es un inmenso privilegio estar de nuevo aquí en tu programa. Fíjese, con una figura como usted, un constitucionalista, administrativista, un hombre de las ciencias jurídicas, es necesario clarificar ciertos puntos que están en el tablero jurídico y político del país, específicamente la reforma constitucional. Este lunes ya la Asamblea Nacional Revisora se apresta a iniciar los trabajos. Quisiéramos saber desde el punto de vista de todas las teorías que se han tejido en la narrativa constitucional, ¿cómo usted ve este proceso? Mira, me parece, y lo he señalado en muchas ocasiones, que hay que aplaudir que los políticos cumplan con las cosas que prometen. Y si hay algo hay que señalar es que el presidente Abinader, incluso desde su primer periodo, pero sabemos todas las dificultades originadas en el momento en que asumió la primera magistratura del Estado, con todo el tema del COVID y demás, bueno, no le fue posible esta idea que lanzó, sobre todo su compromiso de fortalecer el sistema político dominicano a través del establecimiento de mecanismos que hagan difícil, por no decir desde el punto de vista jurídico imposible, utilizar la modificación de la Constitución para o perpetuarse de manera consecutiva o perpetuarse a lo largo de la vida, pudiendo aspirar quienes hayan ocupado ya la primera magistratura del Estado en 2 oportunidades. Me parece que eso será un aporte magnífico, extraordinario, que el presidente Abinader ya en otras condiciones, en el inicio de su segundo mandato, se haya mantenido fiel. Y eso tiene un gran valor, aparte de la promesa que se había hecho al electorado en el 20 y en el año 2024, porque a diferencia de lo que pasa en el entorno iberoamericano, la realidad es que nunca un presidente había propiciado una reforma que viene a cerrar las puertas a él mismo, que es una persona joven, es más joven que yo, el presidente Abinader, a cerrarse las puertas de poder, transcurrido 1, 2, 3 periodos, aspirar nueva vez al solio presidencial. Y con esto creo que será su legado y por el que lo recordarán sin duda alguna en la historia política dominicana, porque eso es un tema realmente sin precedentes, no solamente aquí, sino en el ámbito continental, donde lo que hemos visto es totalmente lo contrario, incluyendo recurrir a mecanismos, a través de mecanismos interpretativos contra cuestiones que están expresamente consagradas. Fue el caso de Bolivia, fue el caso recientemente de El Salvador con el presidente Bukele y demás. Y el otro aspecto, que fue también un compromiso, el seguir profundizando el proceso de constitucionalización y autonomía reforzada de la persona que ostente la cabeza del Ministerio Público, Procurador General de la República. Su propuesta está allí, hay otros temas que ya son de naturaleza política, algunos a mí incluso me sorprendió la propuesta que también le crea, no deja de crearle problemas en el seno de su propia organización política, de la reducción del número de diputados, pero hay que entenderlo dentro de un contexto en que la República ha llegado para la República Dominicana el momento de poner en orden y darle garantía de sostenibilidad futura a las finanzas públicas. Entonces, si vienen reformas en ese ámbito, pues es lógico que también se imponga cierta austeridad en la conformación de la Cámara, no como un mensaje desde el punto de vista cuantitativo, que quizás no sea lo más importante, sino desde el punto de vista de la racionalidad con que debe operar un sistema político. Y el otro aspecto, finalmente, el de la unificación de las elecciones, bueno, pues un amigo común, muy querido tuyo y mío, Julio César Valentín,
hizo un excelente análisis, tiene una publicación en el que demuestra de manera muy clara que ese sistema no había dado los frutos que se habían propuesto cuando se incorporó a nivel constitucional esa separación. De manera que yo valoro positivamente este gesto del presidente Abinader de mantenerse fiel a su palabra con estos temas esenciales, sobre todo los dos primeros, uno orientado a garantizar hacia el futuro la alternabilidad política en la República Dominicana y el otro a seguir poniendo su sello en el proceso de fortalecimiento de la autonomía y la independencia del Ministerio Público y el trabajo que se ha hecho en las comisiones. Tuve el honor de que la Comisión Bicameral de Reforma Constitucional nos invitara a una sesión donde contestamos de manera gustosa y expusimos en toda libertad nuestros puntos de vista sobre la procedencia y la importancia de la misma. ¿Cuáles son las recomendaciones principales que tiene esta ley que declara la necesidad de la reforma constitucional que ya va a comenzar a trabajar la Asamblea? Bueno, como tú sabes, el procedimiento de reforma constitucional se inicia realmente con esto que se acaba de hacer, que es la ley que declara la necesidad de la reforma constitucional y señalando los artículos, tal y como manda la Carta Fundamental del Estado, sobre el cual ella ha de versar y que deberá limitar, contrario a lo que opinan algunos, de la supuesta soberanía de la Asamblea. Aquí la única soberanía, aparte de la soberanía popular, la soberanía del pueblo que se expresa a través de los mecanismos de participación recogido en la misma, desde el punto de vista jurídico, la soberana es la Constitución. Y la Constitución, en base al cual se va a hacer o se ha activado este procedimiento de reforma, señala claramente que la misma debe indicar los artículos sobre los cuales ella versará. Pero además, y sobre todo desde el punto de vista didáctico, es decir, no puede salirse de ahí. No puede salirse de los artículos a los cuales, dentro de los artículos goza de total libertad la Asamblea para hacer la configuración, pero fuera de los mismos y de los temas que están concernidos dentro de ellos, no podría. Esa es mi opinión y de una parte importante de la comunidad jurídica, aunque hay voces respetadas que señalan lo contrario, sobre todo partiendo de algunas interpretaciones que hizo el Tribunal Constitucional en otras ocasiones, me parece que a propósito de impugnaciones contra la reforma constitucional del año 2015. Pero a mí me parece muy claro de que la supremacía de la Constitución prevalece y se impone también a la Asamblea. Y entonces esta ley tiene una característica muy especial, Federico, y es que, contrario al resto de las leyes, no puede ser observada por parte del Poder Ejecutivo. Es decir, activado el procedimiento de reforma, votada la ley que declara necesidad, el presidente no le queda otra alternativa que hacer lo que ya hizo el presidente Abinader, de promulgar esa ley, y el mandato constitucional señala que dentro de los 15 días siguientes deberá reunirse la Asamblea a esos fines. En este caso, para el próximo lunes, el inicio de la semana que se nos acerca, bueno, pues está la convocatoria y allí comenzarán los trabajos para la misma, que yo entiendo que no habrán de durar mucho tiempo. Y es una lástima, Federico, que los asambleístas de la oposición quizás no hayan querido valorar la importancia de los aspectos que están concernidos dentro de esta reforma y que, como han dicho algunos voceros autorizados de los bloques opositores dentro del Congreso, que van a participar solamente para estar vigilantes de que no se incluya ningún otro tema. Entonces, yo no creo que el sistema político deba funcionar en base a ese tipo de desconfianza. Y lo he señalado ya en varias ocasiones. Aquí esta reforma es un reto, es un desafío para el presidente Abinader, porque con unas mayorías como las que tiene su partido, el Partido Revolucionario Moderno, en la Asamblea, que le permite cualquier tipo de cosa, desviarse e incluir, como insinúa la oposición, otros temas que no están
previsto en la misma, el único que saldría perdedor de eso es el presidente Abinader. Lo he señalado. El presidente Abinader, con esta propuesta de reforma constitucional, se juega su prestigio político, se juega su puesto ante la historia. Y yo creo que el puesto ante la historia con que él va a quedar, porque estoy totalmente convencido de que utilizará la influencia de su liderazgo, es con los puntos que han sido propuestos, ¿no? Y que, por el contrario, habrán de darle un gran sitial, porque eso de impulsar un mecanismo que de cara al futuro garantice la alternabilidad, lo que significa es que las nuevas generaciones de políticos podrán sentirse motivados, podrán sentirse deseosos de prepararse, de formarse en el Estado para poder aspirar a dirigir los destinos nacionales, porque se elimina, ¿no?, ese fantasma permanente de que en diferentes etapas surgen unos liderazgos dominantes que se reparten a veces durante más de 2 décadas el ejercicio del poder. En un caso, el presidente Balaguer tuvo más de 2 décadas de gobierno, él solo, y el Partido de la Liberación Dominicana pudo gobernar durante 22 años. Y eso en base a 2 personas, el presidente Leonel Fernández, que estuvo 3 periodos, y el presidente Danilo Medina, que ejerció la primera magistratura del Estado en 2 ocasiones. Pero eso significaba la posibilidad de que nuevos liderazgos surgieran y que pudieran también presentarse como opciones para el ejercicio de la primera magistratura del Estado. En el trasfondo de la reforma constitucional se tejen mecanismos que pudieran variar el contenido de lo discutido y lo propuesto. Bueno, eso es lo que dice la oposición, eso es lo que han sostenido algunos juristas muy respetados para mí, dominicanos, de que pudiera suscitarse eso. Y por eso yo señalaba que no tengo dudas de que el liderazgo partidario del presidente Abinader será y debe ser el principal guardián celoso de que se respete la Constitución desde el punto de vista de cuáles son los temas sobre los cuales habrá de versar la reforma. Y no, yo en realidad no tengo la más absoluta duda de que la reforma va a versar sobre los puntos que ya todos conocemos. A mí no significa necesariamente que yo simpatice. Hay un tema concreto en particular que yo creo que se dio un traspiés innecesario, que es el de, respecto de la propuesta original que el presidente Abinader anunció que tenía la intención de presentar, que era de que la inamovilidad del Procurador General de la República fuera durante un periodo de 4 años, que incluso el presidente Abinader lo hizo con un gran tino y con un gran ejercicio de sensatez, en el sentido de que dijo y señaló, contrario a cómo se establecen estos mecanismos para darle un mayor grado de independencia a la cabeza del Ministerio Público en otros países, y es que dentro de esos mecanismos, a esos fines, se establece un periodo que desborde el periodo presidencial, con lo que la llegada de otro periodo de gobierno podría encontrarse con un cabeza del Ministerio Público designado por el presidente que le antecedió. El presidente Abinader tuvo la delicadeza de proponer de que ese cabeza del Ministerio Público, se propone denominarlo como en otras naciones fiscal general del Estado, pueda, solamente cubre cada periodo presidencial. Es decir, cada presidente tendrá que, dentro de los requisitos y los condicionamientos que se han puesto ahora para la figura del Ministerio Público, a los fines de evitar que personas juristas, que pueden tener todos los méritos, pero que han participado, participan inmediatamente en términos muy próximos, han militado políticamente, bueno, pues tengan cercenada la posibilidad de ascender al puesto más cimero y más alto del Ministerio Público. Entonces, yo hubiese preferido ese método anunciado originalmente, por el que finalmente se propuso a las cámaras y que ha recomendado la comisión bicameral, en el sentido de que el periodo de inamovilidad
quede condicionado por una evaluación de desempeño a los 2 años. Yo creo, y en eso comparto totalmente la visión del maestro de generaciones, el presidente emérito, el presidente de siempre, que será del Tribunal Constitucional Dominicano, el profesor Milton Ray Guevara, en el sentido de que ese mecanismo cercena o puede constituir una espada de Damocles, una especie de limitante a quien ostente eso, porque es como si estuviera sujeto a, dependiendo en función de cómo te portes, entonces podría, dentro de la discrecionalidad que hay en el Consejo de la Magistratura, podría renovarse o no. Este otro punto también que hay que señalar, porque se ha señalado de que por qué el Consejo de la Magistratura y no el Senado, como pasa, en esto discrepo un poco con el maestro Rey Guevara. Yo creo que me gusta el Consejo de la Magistratura y creo que también fue otro acto prudente del presidente Abinader, su propuesta de que quien designe ese candidato a fiscal general del Estado sea el Consejo Nacional de la Magistratura a propuesta del presidente de la República, me parece desde el punto de vista institucional bastante correcto, porque en el tribunal, en el Consejo Nacional de la Magistratura confluyen representantes de los 3 poderes del Estado, y sabemos que si el método fuera el del Senado, hoy día el contexto donde se da la reforma se hubiese prestado a cualquier tipo de interpretación, hasta maliciosa, señalando, bueno, pero claro que el presidente la ha ratificado por el Senado, pero si tiene prácticamente la totalidad de los miembros del Senado simpatizan con o forman parte o han sido aliados del partido de gobierno. Entonces, allí me parece que haciendo esa confluencia de que intervengan los 3 poderes del Estado en la designación, le da un aspecto más amplio. Hay que recordar, que dirán, bueno, casi siempre el presidente tiene mayorías en el Consejo de la Magistratura, o el solo hecho de ser presidente de la República impone cierta deferencia a la figura de quien ostenta la más amplia representación democrática, porque es electo con el voto universal de todos los ciudadanos del país, el presidente de la República. Sin embargo, yo siempre recuerdo que el primer Consejo de la Magistratura, el presidente Leonel Fernández estaba en solitario, el voto era exclusivamente de él. Es más, los partidos se repartieron los miembros, e incluso fue un acuerdo entre el entonces Partido Revolucionario Dominicano y el Partido Reformista, los líderes de entonces, José Francisco Peña Gómez y Joaquín Balaguer, quienes determinaron que el presidente de la Suprema Corte fuera el profesor Suberoiza, que realizó una labor extraordinaria en aquella famosa primera ola de reforma judicial. El candidato del presidente Fernández, sin embargo, no pudo ser, fue uno de los juristas más brillantes que ha tenido también el país, el doctor Bernardo Fernández Pichardo, que fue escogido como juez, pero no como presidente, y renunció algunos días después de esa escogencia. De manera que, Federico, yo entiendo, y por eso he llamado en varias ocasiones, he hecho llamado a que se apoye esta reforma y que, nada, se debatan estos puntos. Ojalá la decisión de la Asamblea sea la propuesta originaria que externó el presidente Abinader de los 4 años, sin que a mitad del periodo sea necesario someter a una evaluación de desempeño a la cabeza del fiscal general del Estado. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el doctor Olivo Rodríguez Huertas, experto en Derecho Constitucional y Administrativo. Para darle un mayor nivel de legitimidad a otros, porque entienden que eso sí está previsto en la Constitución, porque que los procedimientos incluyen también las cuestiones de competencia o de fondo. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el experto en Derecho Constitucional y Administrativo, el doctor Olivo Rodríguez Huertas. Olivo,
siempre en las discusiones sobre la reforma constitucional ha surgido la idea de que el candado que se cree, la cláusula pétrea y los mecanismos vinculantes para evitar que la Constitución sea manoseada en cada periodo. Eso se ha planteado y que esta vez también debió establecerse ese mecanismo, ya sea a través de un plebiscito y un referéndum que constituye el candado verdadero, porque la fuerza vinculante de un referéndum se impone a todos. ¿Qué usted cree acerca de todo esto? Mira, sobre esto se ha suscitado una interesantísima discusión, donde lo más granado de los constitucionalistas dominicanos se han expresado y puntos de vista diferentes. Una parte sostiene que la modificación de esa cláusula pétrea o intangible no conlleva la necesidad de someter a un referéndum, y hay otros que sí entienden que es necesario para darle algunos para darle un mayor nivel de legitimidad, otros porque entienden que eso sí está previsto en la Constitución, porque que los procedimientos incluyen también las cuestiones de competencia o de fondo. Bueno, ha sido una rica discusión que no se hubiese suscitado aquí sin el genio constitucional del profesor Rey Guevara, que es el gran propulsor de esa tesis que asumió el presidente Abinader en su propuesta de reforma constitucional ante las cámaras legislativas. Entonces, yo sí me inscribo en quienes consideran que no es necesario para la eficacia de esta parte de la reforma que se haga posteriormente un referéndum aprobatorio. Y lo digo porque eso surge directamente del texto de la propia Constitución, que habla de que señala taxativamente cuáles son los temas, los asuntos en los que se necesita un refrendo a través de un referendo constitucional con posterioridad a la actuación de la Asamblea Nacional Revisora. La Constitución utiliza incluso el lenguaje constitucional, se refiere a que es necesario el referéndum cuando se está modificando el procedimiento de la reforma. Y justamente en el ámbito de la Constitución, en el título sobre la reforma constitucional, hay una clara separación de determinados aspectos sobre reformas constitucionales de la parte del procedimiento. El capítulo segundo de ese título hace referencia a cómo se inicia el procedimiento de reforma, que es con la ley que declara la necesidad de la reforma constitucional, lo que ha sucedido recientemente. Entonces, eso es un aspecto que yo creo que queda clarísimo. La misma Constitución, cuando ha utilizado la cabeza de títulos y capítulos para referirse, en este caso, en la Constitución del año 2010 quiso ser muy clara. Lo que necesita referendo es si se modifican el procedimiento de reforma. Y aquí no se está tocando absolutamente nada del procedimiento de reforma. Es más, yo he sostenido a lo largo de esta discusión que una cláusula como la que está proponiendo el presidente Abinader para petrificar, ¿no?, para convertir en intangible, en realidad de lo que se trata es y el amigo Ricardo Rojas León, en algunos artículos que ha escrito, y el profesor Israful también, se han referido a algo que yo he señalado, he utilizado una expresión quizás más coloquial que el valor en sí de la expresión. Lo que hace es que desgrana el principio democrático y el principio republicano que está íncito en la cláusula pétrea o intangible de la Constitución. Es decir, el hecho, y así lo han dicho otros tribunales constitucionales, en el derecho comparado, creo que vale la pena mencionar el caso de Colombia. Justamente la Corte Constitucional colombiana, cuando frenó el intento continuista del presidente Uribe para una segunda reelección presidencial, es decir, para un tercer periodo, señaló que eso era contrario al principio democrático y a las reglas de la alternancia en el ejercicio del poder. Y después incluso, Federico, se suscitó un interesante planteamiento, una consulta que
en tiempos del presidente Duque, que hace poco estuvo también por aquí en la República Dominicana, el presidente colombiano, hizo una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de justamente el régimen presidencial, el principio democrático y la alternabilidad, que dio lugar a una histórica opinión consultiva de la Corte Interamericana, donde señala precisamente que no hay un derecho humano a la reelección, como algunos habían querido plantear, de que se estaba afectando un derecho fundamental, y por allí es que colaban la necesidad de hacer un referendo aprobatorio, porque todo aquello que modifique y afecte la esfera de los derechos fundamentales, eso sí, por mandato de la Constitución, requeriría un referendo aprobatorio. Pero, insisto, hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en esa opinión consultiva que tuvo una participación inmensa, bueno, pues desarrolla ampliamente los valores para la democracia que se desprenden de la cláusula del Estado democrático y de la cláusula de la naturaleza republicana de nuestro Estado. Entonces, 2 periodos es una regulación total y absolutamente racional, y que creo que lo más importante es abrir la posibilidad a una participación, a generar mayor interés en la participación política, mayor interés en la aspiración a la dirección de los destinos nacionales por parte de nuevas generaciones, y garantizar la alternancia dentro de un régimen de total racionalidad. Porque si usted me estuviera diciendo, bueno, por un solo periodo es muy breve. Imagine usted que el caso del presidente Abinader inició y tuvo prácticamente el primer año y medio de su gestión tratando de yugular una crisis sanitaria. Luego se sumó los problemas de la inflación mundial, también originado con los problemas de la guerra entre Ucrania y Rusia, etc. Entonces, 4 años se van, aún estando totalmente habilitados. Imagínense, 4 años se van demasiado rápido, y entiendo que el país sí debe tener la posibilidad de evaluar si concede un segundo mandato para continuar trasladando lo que es la visión política de un presidente. Pero más de dos periodos, ¿para qué? Hay otras cosas a las que dedicarse, a contribuir a la cultura democrática del país, a servir de ejemplo en los foros internacionales, etcétera. Hay muchas cosas que pueden hacer quienes han tenido el inmenso privilegio de servir hasta en 2 ocasiones a su país desde la primera magistratura del Estado. Llegado el momento ya, ¿qué debe hacer la Asamblea Nacional Revisora en sus inicios? Yo creo, no, sin duda que el inicio va a ser establecer hay unas reglas que dominan el procedimiento de la reforma ya en la Asamblea Nacional. Hay un reglamento de la Asamblea, y se conocerá, y allí se establecerá, digamos, el calendario y el orden en que van a ser planteados los temas, que todo eso está recogido y debidamente reglamentado en el ámbito interno del Congreso. No creo que esto deba durar mucho, los temas no son tantos, la polémica no va a ser tan extensa, pienso yo, porque no es la reforma constitucional del 2010. La reforma constitucional del 2010, más que una reforma, fue un nuevo texto constitucional, no solamente por el número de artículos, sino por la cantidad de temas que fueron agregados a la Carta Fundamental. Si bien es cierto que una inmensa mayoría de lo que era el texto está dentro de la Constitución, pero sabemos que la Constitución del 10 desborda ampliamente lo que había sido la tradición en nuestras constituciones. En este caso, duplica, más que duplica, la Constitución del año 2010 duplicó la cantidad de artículos que habían históricamente figurado en las constituciones. En todo caso, tampoco habrá mucha lucha a nivel del quórum que habría en la Asamblea Nacional Revisora. El quórum es muy mayoritario. La oposición ha señalado que estará allí, sobre todo porque no está de acuerdo, votará en contra, señalan, de las propuestas de reforma, y que ellos estarán solamente vigilantes para lo que consideran cualquier intento de salirse del cauce de la reforma constitucional. Pero eso es el ejercicio democrático. Si se tiene esa creencia, yo lo que pienso es que muy pronto esa
ese fantasma se va a quedar desvanecido, porque yo no me imagino que después de dar un paso con esta trascendencia, el presidente Abinader se vaya a jugar su prestigio. Lamentamos que el tiempo haya terminado en una conversación tan fructífera e ilustrativa como esta. Muchas gracias, Federico. Siempre sucede en un diálogo con una figura como usted. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el experto en Derecho Constitucional y Administrativo, el doctor Olivo Rodríguez Huerta. Proseguimos con nuestro contenido.